Un propietario encubierto compra una hamburguesa en su propio drive-thru. Se congela cuando el gerente bromea sobre los clientes. El reloj del tablero marcaba las 12:44 del mediodía mientras Daniel Cross tamborileaba con los dedos contra el volante de su sedán Chevrolet, deliberadamente anodino. 3 coches delante de él en el drive-thru de Burger Barrel, el autoservicio de su restaurante. No es que cualquiera que trabajara en la hora pico del almuerzo del martes lo reconocería como el fundador y director ejecutivo de la cadena de 30 sucursales para la que trabajaban. Ese era el punto. Desde hacía 3 meses, Daniel se presentaba en sus propios restaurantes vistiendo jeans descoloridos, camisetas sencillas y una gorra de béisbol desgastada y calada hasta los pies. Ni un reloj caro ni un polo de empresa. No había ninguna indicación de que fuera algo más que otro hombre de mediana edad que necesitaba un almuerzo rápido. El disfraz no era perfecto. A sus 46 años, su barba entrecana y las líneas permanentes alrededor de sus ojos, producto de años de trasnochar y madrugar, lo hacían parecer el empresario que había construido un imperio regional de comida rápida desde cero. Pero sus empleados nunca lo habían conocido en persona. Habían visto fotografías corporativas. Por supuesto, pero en esas fotos aparecía con un traje a medida, un corte de pelo profesional y una sonrisa refinada. No esta versión desaliñada e informal que se desliza por el drive-thru en un auto que vale menos que sus gastos mensuales de alimentación. La fila avanzó poco a poco. Daniel miró su reloj y mentalmente marcó otro demérito. El manual de capacitación de Burger Barrel especifica un máximo de 4 minutos para el servicio en el auto. Se acercaba a la 73ª ubicación de esta semana, murmuró, garabateando una nota en un pequeño cuaderno de cuero que guardaba en la consola central. El tiempo de servicio todavía está. Cuando comenzó con estas visitas encubiertas, esperaba encontrar problemas menores. Tal vez un miembro del equipo con mala actitud o que esté tomando atajos durante las horas pico. Lo que no esperaba era la desaceleración sistemática que había presenciado en múltiples ubicaciones. Los tiempos de autoservicio eran consistentemente malos, la calidad de la comida inconsistente y el servicio al cliente aparentemente era una ocurrencia de último momento. Mientras el auto que estaba delante de él se acercaba a la ventanilla, Daniel acercó su sedán al altavoz. Se escuchó una estática crepitante, seguida de silencio. Daniel esperó y esperó. «Hola», gritó finalmente, inclinándose hacia la ventana abierta. Nada. Se aclaró la garganta y lo intentó de nuevo. «Disculpe, ¿hay alguien ahí?» Más estático que una voz apagada, que no se dirige a él, sino que habla con otra persona en el fondo. «No me importa si las líneas se atascan. Tómate tu descanso ahora mientras todavía te estoy ofreciendo». Daniel frunció el ceño. Los auriculares del empleado estaban obviamente activos, pero nadie estaba atendiendo al cliente. A él. «Hola», llamó de nuevo, más fuerte esta vez. La voz del hablante cambió de tono de repente. «Bienvenido a Burger Barrel. ¿Qué le traigo hoy?» El saludo fue plano, ensayado, carente de cualquier bienvenida genuina. Daniel abrió la boca para ordenar, pero se detuvo mientras la conversación de fondo continuaba, claramente audible a través del micrófono aún abierto. «Hay que amar a estas ovejas despistadas», dijo una voz diferente, medio riendo. Una voz masculina más profunda que la primera. «Esperarán 10 minutos por una hamburguesa que tardó 30 segundos en prepararse y nos agradecerán por el privilegio». La mano de Daniel se apretó sobre el volante. Reconoció esa voz de visitas anteriores. Brett Madigan, el gerente de locaciones, un hombre de unos 30 años con una sonrisa permanente a quien Daniel había observado antes pero con quien nunca había interactuado directamente. «Señor», volvió a instar la primera voz. «¿Tu pedido?» Pero Daniel ya no escuchaba. La voz de Brett se hizo más fuerte a medida que aparentemente se acercaba al micrófono. «Cállate, amigo». El encargado de tomar el pedido siseó. El micrófono todavía encendido. Brett se rió como si importara. «De todos modos,
Estos idiotas no pueden oír nada por encima del ruido de los motores de sus coches. Daniel permaneció sentado en perfecto estado, sin apenas respirar. Su instinto fue dirigirse directamente a la ventana y presentarse como el propietario, para ver cómo el color desaparecía del rostro de Brett al darse cuenta de a quien había estado insultando. Pero algo más profundo le decía que esperara. Escuchar. La información era poder y de repente tuvo la sensación de que había mucho más que aprender. Kevin volvió a llamar para decir que estaba enfermo, dijo el encargado del pedido en voz baja pero aún audible. Sí, respondió el enfermo Brett, con las comillas en el aire evidentes en su tono. Tercera vez este mes. ¿Pero qué voy a hacer? Él es el primo de Melissa. De todas formas, toda nuestra tripulación es un asunto familiar. Hay que mantener los cheques de pago en la línea de sangre. A Daniel se le heló la sangre. Él conocía a Melissa. Ella era la subgerente de ese local, y según la estricta política antiepotismo de Burger Barrel, ni ella ni ningún otro gerente deberían contratar a familiares. El empleo basado en el mérito fue uno de los principios fundamentales sobre los que construyó la empresa. Señor, la voz del orador se estaba volviendo impaciente. ¿Querías realizar un pedido o no? Daniel se aclaró la garganta. Sí, lo siento. Miró de reojo el menú como si lo viera por primera vez, aunque él mismo había escrito la mayoría de las descripciones años atrás. Tomaré una hamburguesa de barril clásica. Solo el sándwich. Medio. Bueno, ¿algo más? No, eso es todo. 4 pesos con 79 centavos en la ventana. El altavoz se apagó. Daniel avanzó lentamente, con la mente acelerada. Lo que acaba de escuchar no es una broma ni un incidente aislado. Fue un vistazo a algo sistemático, una perversión de todo aquello que su empresa quería representar. Cuando abrió el primer Burger Barrel hace 12 años, Daniel se hizo una promesa. Su restaurante sería diferente. Sería un lugar donde se recompensara el trabajo duro, donde el mérito determinara el avance, donde cada empleado, independientemente de sus antecedentes o conexiones, tuviera las mismas oportunidades de triunfar. Había visto demasiados negocios en los que los lazos familiares superaban al talento y en los que los directivos protegían a los suyos a expensas de la calidad y la equidad. Y ahora estaba allí, escuchando a su propio manager alardear de haber hecho exactamente eso. Mientras Daniel se acercaba a la ventanilla de pago, forzó su expresión a la neutralidad. Una mujer joven, con cabello con mechas moradas y un piercing en la nariz, tomó su tarjeta de crédito, sin apenas mirarlo mientras la pasaba por la máquina. Su etiqueta con el nombre decía Amber. «Eres nueva», dijo Daniel casualmente, observando su reacción. «Paso por aquí bastante a menudo». Amber se encogió de hombros. «Comenzó la semana pasada. La hermana de la novia de mi hermano trabaja en la cocina. Ella le devolvió su tarjeta. Segunda ventana para tu comida». Daniel asintió, desechando esa confirmación casual de más nepotismo. Mientras avanzaba, vio a Brett a través de la ventana de la camioneta. Un hombre corpulento, con el pelo peinado hacia atrás y una camisa de gerente de Burger Barrel que se ajustaba perfectamente a sus hombros. Se reía con otro empleado, imitando el estilo de caminar de alguien con movimientos exagerados. Cuando Daniel se detuvo, Brett se giró y empujó la bolsa de papel por la ventana sin mirarlo a los ojos. «Barril clásico. Que tengas un buen día», dijo en tono monótono, mientras se daba la vuelta. «Disculpe», dijo Daniel. «¿Podrías conseguirme algunos paquetes de ketchup?» Brett se dio la vuelta y la irritación se reflejó en su rostro antes de ocultarla con una sonrisa de servicio al cliente que no llegó a sus ojos. «Por supuesto, señor». Agarró un puñado de paquetes y los arrojó dentro de la bolsa. «¿Algo más?» Daniel dudó. Una parte de él quería revelarse allí mismo para ver cómo el rostro de Brett se daba cuenta de lo que pasaba mientras entendía exactamente a quién había estado faltándole el respeto. Pero el hombre de negocios que hay en él, el estratega que construyó un imperio de restaurantes, lo sabía mejor.
No se trataba solo de un gerente grosero. Lo que había oído sugería algo más profundo, más sistémico. ¿En cuántos otros lugares funcionaba de esta manera? ¿Cuántos gerentes contrataban a amigos y familiares, creando pequeños ladrones donde los externos no tenían ninguna oportunidad? ¿Cuántos solicitantes calificados fueron pasados por alto? ¿Cuántos buenos empleados renunciaron por frustración? No, dijo finalmente Daniel. Eso es todo. Gracias. Al alejarse, no abandonó inmediatamente el estacionamiento. En lugar de eso, dio un rodeo hasta un lugar con una vista clara del carril de autoservicio. Abrió la bolsa de papel y sacó su hamburguesa fría con los ingredientes aplicados descuidadamente. Los pepinillos estaban apilados en un lado, la lechuga marchitándose y la hamburguesa descentrada. De todos modos, Daniel dio un mordisco, masticando pensativamente mientras observaba la operación desde la distancia. Los coches estaban dando marcha atrás. Los clientes estaban mirando sus relojes y teléfonos. A través de los grandes ventanales, pudo ver a Brett apoyado en el mostrador, revisando su teléfono mientras una mujer mayor, probablemente una empleada regular, no de la familia, luchaba por mantenerse al día con los pedidos. Daniel cogió su teléfono y buscó sus contactos. Se desplazó hasta Lauren Parker y presionó marcar. Lauren había estado con él casi desde el principio, una de sus primeras contrataciones y ahora una supervisora regional en quien confiaba implícitamente. Ella contestó al segundo timbre. Daniel, ¿está todo bien? Nunca llames durante el horario del restaurante. No, dijo en voz baja, todavía mirando la ventanilla del autoservicio donde Brett había desaparecido por completo. No todo está bien. ¿Qué tan pronto podrás conocerme? ¿Qué está sucediendo? Daniel respiró profundamente. Creo que tenemos un problema serio con nuestra estructura de gestión, con todo nuestro sistema. Necesito tu ayuda para descubrir qué tan profundo es. Dime dónde y cuándo. Mientras Daniel le daba los detalles, no podía quitarse la sensación de que lo que descubría hoy era solo la superficie. La confesión que había escuchado en el drive-thru había abierto una puerta, y detrás de ella, sospechaba que estaba la explicación de la caída de las ventas, el aumento de las quejas y la creciente desconexión entre la empresa que había construido y la que existe hoy. Lo que aún no sabía era si podría solucionarlo antes de que fuera demasiado tarde. El dedo de Daniel se cernía sobre el encendido. La lógica le decía que debía conducir hasta allí para encontrarse con Lauren, formular un plan y abordar el asunto profesionalmente. Pero algo lo mantuvo clavado en ese lugar de estacionamiento, viendo cómo la fila del drive-thru se hacía más larga mientras Brett permanecía fuera de la vista. Una vez más, murmuró, mientras ponía en marcha el coche, rodeó el restaurante y se incorporó de nuevo al carril del drive-thru, posicionándose al final. Esta vez, activó la grabadora de voz de su teléfono y lo colocó en el asiento del pasajero. No para fines legales. Sabía que una grabación como esa no se sostendría en un tribunal, pero quería asegurarse de que no estaba imaginando cosas y de que sus prejuicios como fundador decepcionado no estuvieran influyendo en lo que había escuchado. 15 minutos después, Daniel llegó nuevamente a la cabina del altavoz. Lo saludó con el mismo ruido estático, seguido de una voz diferente. Bienvenido a Burger Barrel. ¿Qué puedo ofrecerte? Antes de que Daniel pudiera responder, escuchó el inconfundible barítono de Brett de fondo. Tyler, te necesito en la caja 3. Envía a Megan al drive-thru. Pero ella empezó ayer. La voz presumiblemente era Tyler protestando en voz baja. Sí, y es la hermana de mi novia, así que le tocan los trabajos fáciles hasta que resuelve las cosas. ¿Tienes algún problema con eso? Hubo silencio. Entonces la voz derrotada de Tyler. No, señor. La mandíbula de Daniel se apretó. Escuchó algo moviéndose. Entonces se escuchó una voz femenina en el auricular. Lo lamento. Bienvenido a Burger Barrel. ¿Puedo tomar su pedido? Solo unas papas fritas pequeñas, dijo Daniel, queriendo el pedido más simple posible para extender su tiempo en la ventanilla.
Serán las 2:19 en la primera ventana. Mientras avanzaba lentamente, Daniel mantuvo la ventanilla bajada a pesar del calor de la tarde. A través de la ventana abierta de la cocina, se oían fragmentos de conversaciones, la mayoría mundanas, pero algunas cada vez más alarmantes. Le dije a Mark que su solicitud parecía buena. Pero ya le prometimos ese puesto a la prima de Amber. Simplemente elimine las reseñas negativas en la aplicación. De todos modos, la empresa solo comprueba la puntuación general. Si no querían que contratáramos a familiares, no deberían habernos dejado toda la contratación a nosotros. Cuando Daniel llegó a la ventanilla de pago, fue recibido por una joven que parecía recién salida de la escuela secundaria. Su etiqueta con el nombre decía Megan, lo que confirmaba que ella era efectivamente la hermana de la novia de Brett. Ella jugueteó con la caja registradora, claramente no familiarizada con el proceso. «Lo siento», murmuró. «Aún estoy aprendiendo». «No hay problema», respondió Daniel con una sonrisa genuina. No fue su culpa que la hubieran empujado a un trabajo para el que no estaba preparada. ¿Primer día en el drive-thru? Sí, empecé ayer. Brett dijo que yo debería estar en el mostrador, pero luego cambió de opinión. Daniel asintió, entregando el cambio exacto. ¿Cómo conseguiste el trabajo? La pregunta inocente hizo que Megan se animara. Mi hermana está saliendo con Brett. Dijo que estaban contratando y que ni siquiera necesitaba una entrevista. Bastante genial. ¿Verdad? Muy conveniente. Daniel lo logró. Mientras esperaba sus papas fritas en la segunda ventanilla, apareció el propio Brett, riéndose en su teléfono celular. Sí, hombre. El horario del viernes ya está fijado. Conseguí que tu hermano trabajara en el turno de la mañana como le pediste. Le dije que esta vez realmente tenía que aparecer. Brett notó que Daniel estaba esperando y bajó la voz, dándose la vuelta, pero Daniel aún podía oírlo. Escuche, las empresas están enviando nuevamente esas encuestas de satisfacción. Dile a tus amigos que los completen. 5 estrellas en todos los aspectos. Les compensaré con sus comidas la próxima vez que vengan. Brett colgó y agarró un pequeño paquete de papas fritas, empujándoselas hacia Daniel sin hacer contacto visual. Papas fritas pequeñas. Daniel no los tomó inmediatamente. Parece que tenéis un buen sistema funcionando aquí. Brett finalmente lo miró. ¿Sospechoso? ¿Qué? ¿Las conexiones familiares? Daniel explicó más detalladamente, manteniendo un tono casual. Parece que aquí todos se conocen. Los ojos de Brett se entrecerraron brevemente antes de que su rostro se relajara en una sonrisa satisfecha. Sí, nosotros nos encargamos de los nuestros. No es como si esos idiotas corporativos lo entendieran. Están demasiado ocupados con sus gráficos y métricas. Los idiotas corporativos no saben lo que está pasando. Daniel presionó fuerte martillando. Brett se rió. Hombre, confían demasiado en nosotros, los administradores de los pueblos pequeños. Son todos unos chicos de números, ¿verdad? Entonces les damos buenos números. Clientes satisfechos, baja rotación, todo bien. Se asoma ligeramente por la ventana y baja la voz. Entre tú y yo, este lugar básicamente funciona solo. Simplemente me aseguro de que se contrate y se pague a las personas adecuadas y quien decide quiénes son las personas adecuadas. Gente que entiende el sistema. Brett le guiñó un ojo. Familia, amigos, gente que sabe mantener la boca cerrada sobre cómo funcionan realmente las cosas. ¿Qué pasa con las calificaciones y la experiencia? Brett resopló. Suena como si fuera corporativo. Mira, puedo enseñarle a cualquiera a dar vuelta a una hamburguesa. Lo que no puedo enseñar es la lealtad. Mi tripulación es leal porque todos están conectados. Los forasteros solo causan problemas. ¿Problemas como cuáles? Quejas sobre favoritismo. Hablar con los gerentes de distrito sobre prácticas injustas, esperar aumentos basados en el desempeño en lugar de comprender cómo funcionan las cosas. Brett puso comillas en el aire alrededor de las palabras,
burlándose claramente de los conceptos que Daniel había incorporado a los cimientos de la empresa. ¿Y si alguien de la empresa se entera?, preguntó Daniel con una voz engañosamente ligera. Brett le entregó las patatas fritas con otro guiño. No lo harán. Esos ejecutivos nunca salen de sus oficinas. Además, añadió con una risita, para cuando les llegaban las quejas, ya les había explicado que quienes se quejan son empleados problemáticos que no encajan en nuestra cultura. Siempre funciona. Daniel tomó sus papas fritas con el estómago revuelto. Un sistema impresionante. Lo he estado perfeccionando durante 3 años. Brett presumió. Tengo a otros 2 gerentes en sucursales cercanas haciendo lo mismo. Ahora todos nos rascamos la espalda. Sonó una bocina detrás de ellos. Brett miró la creciente fila. Tengo que irme. Disfruta esas papas fritas, hombre. Cerró la ventana de golpe. Daniel se alejó y se detuvo en el estacionamiento de una gasolinera cercana. Las papas fritas frías y blandas permanecieron intactas a su lado. Repasó la conversación en su mente, cada palabra cimentando sus peores temores. No se trataba solo de un mal gerente. Se trataba de corrupción organizada, un sistema en la sombra que operaba bajo la estructura de la empresa que él había diseñado con tanto cuidado. Brett no solo estaba contratando a la familia. Estaba creando una cultura de secretismo, manipulando reseñas y socavando deliberadamente la supervisión corporativa. Lo peor de todo es que, al parecer, había extendido sus métodos a otras sucursales. Daniel cogió el teléfono y volvió a llamar a Lauren. Te necesito en la oficina central en 1 hora, dijo, sin preámbulos. Y necesito que obtengas todos los registros de personal, quejas de clientes y evaluaciones de desempeño de la sede de Brett Madigan de los últimos 3 años, además de las 2 sedes más cercanas. ¿En serio?, Lauren preguntó con evidente preocupación en su voz. Peor de lo que pensaba, respondió Daniel mientras observaba el restaurante de Brett a través del parabrisas. Acabo de descubrir que nos han infiltrado, Lauren. Y necesitamos averiguar exactamente qué tan profundo se ha extendido este cáncer antes de poder extirparlo. Daniel estaba sentado en su auto frente al barril de hamburguesas, observando a los empleados ir y venir a medida que cambiaba el turno de la tarde. Su hamburguesa y sus papas fritas intactas estaban frías a su lado, un recordatorio físico de cuán lejos había caído su sueño. El brillante cartel amarillo y rojo del restaurante captaba la luz del sol de la tarde y la mascota del barril de dibujos animados sonreía ampliamente. Una vez que esa mascota representó todo en lo que Daniel creía: calidad, oportunidad, integridad. Ahora parecía burlarse de él con su alegre indiferencia hacia la corrupción que supuraba en su interior. Su teléfono vibró. Lauren había llegado a la oficina central y estaba esperando. Estaré allí en 20 minutos, prometió, mientras ponía en marcha el coche. Antes de alejarse, echó una última mirada al restaurante. Un joven con uniforme de vendedor de hamburguesas salió de la puerta lateral, con los hombros hundidos. El empleado miró nerviosamente a su alrededor antes de encender un cigarrillo. Su expresión era cansada más allá de sus orejas. Daniel se preguntó si él era uno de los forasteros, alguien que veía a compañeros de trabajo menos calificados avanzar simplemente porque estaban conectados con Brett. Esto no puede estar bien, dijo Lauren mientras extendía los archivos del personal sobre la mesa de la sala de conferencias. Según estos registros, la facturación en el local de Brett es de apenas un 10% anual. El promedio de la empresa es del 40%. Daniel asintió con tristeza porque en realidad no contrata ni despide en función del desempeño. Está construyendo una dinastía familiar. Lauren, una mujer de mirada aguda de unos 50 años que había trabajado en Burger Barrel desde que abrió su tercer local, se subió los anteojos para leer por la nariz. Debería haberme dado cuenta. Las cifras eran demasiado buenas para ser verdad. Ambos lo pasamos por alto, admitió Daniel. Estábamos mirando los resultados, no los métodos. Miró la pared donde colgaban fotos de los inicios de la empresa.
Imágenes de él y su primer equipo frente al Burger Barrel original. Algunos eran exconvictos que no conseguían trabajo en otro lugar. Otros eran padres solteros que necesitaban horarios flexibles. Unos pocos eran inmigrantes con un inglés limitado pero una ética de trabajo ilimitada. Todos sonreían con el orgullo de haberse ganado sus puestos de forma justa. ¿Recuerdas por qué empezamos esto?, preguntó Daniel en voz baja, señalando las fotos. Lauren siguió su mirada. Segundas oportunidades, oportunidades justas, ascenso basado en el mérito, no en las conexiones. Exactamente. Daniel cerró los ojos, el recuerdo lo invadió. 12 años antes. Estás loco, Dan. Su hermano le había dicho. La comida rápida es un negocio despiadado. La única forma de tener éxito es recortando gastos. Daniel había negado con la cabeza, de pie en el edificio vacío que se convertiría en su primer restaurante. Es exactamente por eso que estoy haciendo esto, para demostrar que hay otra manera. Lo había invertido todo, sus ahorros, su herencia, incluso hipotecado su casa. El asesor de préstamos del banco se rió cuando Daniel explicó su visión de una cadena de comida rápida donde las prácticas comerciales éticas fueran tan importantes como la comida. Nunca pasarás del primer año, predijo el banquero. Pero lo hizo. El primer barril de hamburguesas prosperó, luego el segundo, luego el tercero. Daniel había estado involucrado en cada aspecto, capacitando personalmente a los gerentes, insistiendo en prácticas de contratación transparentes, recompensando el desempeño en lugar del nepotismo. ¿Cuándo había dejado de observar tan de cerca? ¿Cuándo había empezado a confiar más en los números que en sus instintos? Daniel. La voz de Lauren lo devolvió al presente. Hay más. Deslizó un montón de quejas de clientes sobre la mesa. Estas nunca llegaron a la oficina regional. Se abordaron en la tienda. Daniel las examinó por encima. Grosería, comida fría, favoritismo entre el personal. Incidentes de acoso desestimados sin investigación. Todos ellos marcados como resueltos por Brett sin detalles de cómo. Y mira esto, Lauren. Continuó, revelando las evaluaciones de los empleados. Algunos nombres le llamaron la atención. Martínez, Thompson Washington, todos marcados como de bajo rendimiento a pesar de los elogios de los clientes en sus expedientes. Mientras tanto, nombres como Jackson, Madigan y el apellido de Porter Brett y los de sus aparentes conexiones recibieron excelentes críticas a pesar de las tardanzas documentadas y las violaciones de las políticas. Está expulsando sistemáticamente a cualquiera que no esté en su círculo. Daniel se dio cuenta en voz alta. Y lo peor es que yo le di el poder para hacerlo. Lauren levantó la vista bruscamente. Esto no es tu culpa, ¿verdad? Daniel se quedó de pie, paseando por la sala. Creé un sistema que pensé que era justo, luego di un paso atrás y asumí que todos lo seguirían. Me acomodé en esta oficina, confié en las hojas de cálculo en lugar de hablar con mi gente. Se detuvo en la ventana, mirando el paisaje urbano a lo lejos. Olvidé lo que se sentía estar en las trincheras. Lauren se unió a él. Entonces, ¿cuál es nuestro siguiente paso? Daniel se giró, con la determinación endureciendo sus rasgos. Necesitamos saber si esto es aislado o generalizado. Las dos ubicaciones que mencionó Brett. Busquemos también sus registros. Y necesitamos hablar con empleados actuales y anteriores, especialmente con aquellos que se fueron en circunstancias sospechosas. Son muchos, señaló Lauren. Y si empezamos a hacer preguntas, Brett se enterará. Entonces lo haremos con cuidado. Entrevistas secretas, acuerdos de confidencialidad. Daniel cogió el teléfono. Tengo una vieja colega que ahora dirige una empresa de investigación privada. Puede ayudarnos a realizar entrevistas que no puedan rastrearnos. Y de las inspecciones sorpresa, nos encargaremos nosotros mismos. A partir de mañana, tú y yo iremos de incógnito a cada lugar en un radio de 160 kilómetros. La boca de Daniel se curvó en una sonrisa sombría. Están buscando trajes de la empresa.
Mejor les damos a la pareja de jubilados Ralph y Marge. Lauren arqueó una ceja. ¿Quieres que me haga pasar por tu esposa? Quiero que me ayudes a exponer este cáncer antes de que destruya todo lo que hemos construido. Él le sostuvo la mirada. ¿Te apuntas? Ella asintió sin dudar. Siempre. Pero Daniel, ella dudó. ¿Y si esto va más allá de Brett? ¿Y si otros gerentes ven cómo se sale con la suya y deciden seguir el ejemplo? La pregunta flotaba en el aire entre ellos, expresando el miedo que ya crecía en la mente de Daniel. Entonces haremos limpieza, dijo finalmente. No importa a cuántas personas afecte, volvió a la pared de fotos, a los rostros de aquellos primeros empleados que habían confiado en él para construir algo diferente, algo mejor. Los decepcioné, dijo en voz baja. Me dejé desconectar del latido de mi propia empresa. Pero lo juro, Lauren, su voz se fortaleció. Voy a arreglar esto, incluso si tengo que reconstruirlo desde cero. Lauren le apretó el hombro. Comenzaremos con las entrevistas a los empleados. La verdad está ahí afuera. Solo necesitamos escuchar a aquellos que han sido silenciados. Daniel asintió y el peso de la responsabilidad recayó sobre sus hombros. Había creado Burger Barrel para ser diferente de todas las demás cadenas de comida rápida sin alma. Ahora se enfrentaba a la aplastante realidad de que, bajo su liderazgo distraído, se había convertido exactamente en aquello contra lo que había luchado. Mañana, dijo con firmeza, empezaremos a recuperar lo que hemos perdido. Dime otra vez por qué llevo este ridículo atuendo. Lauren susurró mientras se ajustaba la peluca gris y sus gafas de gran tamaño. Daniel, luciendo un bigote falso y una chaqueta de tué que lo hacía parecer un profesor de historia jubilado, miró alrededor del comedor de Burger Barrel. Porque Brett conoce de vista a todos los gerentes de distrito, y necesitamos observar sin ser notados. Habían pasado 3 semanas desde la revelación de Daniel en el drive-thru. 3 semanas de investigación meticulosa que arrojaron resultados inquietantes, mucho más allá de lo que inicialmente sospechaba. La comida de la mesa 7 acaba de llegar, murmuró Lauren, escribiendo en su bloc de notas. Son 27 minutos desde el pedido hasta la entrega. Daniel asintió mientras observaba cómo un camarero adolescente dejaba caer los platos sin contemplaciones delante de una familia de 4 personas. Los panecillos de hamburguesa estaban visiblemente duros. Las patatas fritas están blandas. Los padres intercambiaron miradas decepcionadas pero no dijeron nada. Cuarta queja que hemos visto ignorada hoy. Señaló que marcaba su propia hoja de observación. Y eso le sirve a Brandon Porter. Lauren terminó. El hijo del vecino de Brett lleva aquí 2 meses y ya tiene privilegios de supervisor a pesar de 3 incidentes documentados de mala educación hacia los clientes. La mandíbula de Daniel se tensó. Su auditoría sistemática había revelado un patrón tan evidente que casi impresionaba por su audacia. Más tarde esa tarde, se reunieron con Sophia Chen, la investigadora privada que Daniel había contratado. Su oficina fue ubicada intencionalmente 2 pueblos más allá para evitar cualquier conexión con Burger Barrel. He completado 48 entrevistas con empleados actuales y anteriores. Sophia informó, deslizando una carpeta gruesa sobre su escritorio. Los resultados son esclarecedores. Daniel abrió la carpeta, aunque ya sabía lo que encontraría. Cada entrevista fue resumida meticulosamente y contrastada, construyendo un caso irrefutable. El 70% de los turnos programados se destinan a familiares o amigos de la dirección. Sofía esbozó. A los trabajadores externos, a los que no tienen conexiones, se les asignan sistemáticamente los turnos menos deseables, a menudo con horas reducidas que los mantienen justo por debajo del umbral para recibir beneficios. Lauren Paige a través de testimonios de empleados. Su expresión es alentadora. Esto es peor de lo que pensábamos. El proceso de entrevista es particularmente preocupante, continuó Sophia.
Varios entrevistados describen que les hicieron preguntas personales inapropiadas y que a personas no familiares las etiquetaron sistemáticamente como no aptas para la cultura, independientemente de sus calificaciones. Daniel hizo una pausa ante una declaración particularmente condenatoria de un ex subgerente. Brett me dijo directamente que mi trabajo era proteger a la familia. Cuando pregunté qué significaba eso, me explicó que las quejas contra familiares debían ser enterradas, sus tarjetas de tiempo debían ajustarse si era necesario y sus errores nunca debían llegar a la corporación. Esto empeora, advirtió Sofía, pasando a una sección de pestañas. Encontré evidencia de graves violaciones de políticas que fueron sistemáticamente ignoradas. La lista era abrumadora. Quejas de acoso desestimadas sin investigación. Empleados que se presentaban ebrios, pero se les permitía trabajar en sus turnos. Presuntos de robo pasados por alto. Protocolos de seguridad alimentaria ignorados. Todas estas violaciones involucraban a empleados con vínculos, señaló Daniel. El peso de cada revelación lo oprimió. Sí, confirmó Sofía. Y el patrón se extiende más allá del restaurante Brett. Los otros dos restaurantes que mencionó, Riverdale y North Point, muestran prácticas de gestión idénticas. Lauren extrajo una hoja de cálculo de sus propios archivos. Hemos recopilado las opiniones de los clientes. Los restaurantes Brett, Riverdale y North Point muestran el mismo patrón. Picos periódicos de reseñas de 5 estrellas que parecen estar coordinadas, seguidos de reseñas genuinas de 1 y 2 estrellas que mencionan la mala educación, la falta de profesionalismo y el peor restaurante de hamburguesas que he visitado. Daniel analizó los datos, cada pieza encajaba en un mosaico devastador. Han creado un sistema de gestión en la sombra justo delante de nuestras narices. Los gerentes de los 3 restaurantes se comunican regularmente, añadió Sofía. Intercambian empleados amables, coordinan sus historias con la empresa y comparten técnicas de manipulación. Los sistemas de supervisión. Daniel cerró la carpeta, incapaz de examinar más pruebas de su fallo. ¿Cuántos empleados están implicados? Al menos 60 en las 3 sucursales, respondió Lauren. Quizás el 20% son participantes activos. El resto son beneficiarios que saben que no deben cuestionar el sistema o personas externas que han aprendido a mantener un perfil bajo. La magnitud casi dejó a Daniel sin aliento. Ya no se trataba solo de despedir a Brett. La corrupción se había extendido a 3 restaurantes, el 10% de toda la cadena Burger Barrel. Hay una cosa más, dijo Sofía en voz baja. Encontré indicios de que esto podría haberse extendido a 2 sucursales más. Las conexiones aún se están desarrollando allí, pero el patrón es reconocible. Daniel se levantó bruscamente y se acercó a la ventana. Afuera, la gente común seguía con sus vidas, ajena a la crisis que se desarrollaba en la pequeña oficina. Daniel. La voz de Lauren era suave pero firme. ¿Qué vamos a hacer? Se giró para encararlos. El peso de la responsabilidad se posaba sobre sus hombros como una carga física. Ya no se trataba de un gerente corrupto, ni siquiera de 3. Se trataba del alma de la empresa que había construido desde cero. Cuando fundé Burger Barrel, dijo lentamente, quería crear algo diferente, un lugar donde la ética laboral importara más que las conexiones. Donde cada cliente recibiera la misma calidad, independientemente de a quien conociera. Miró las pruebas extendidas sobre la mesa. Prueba de que su visión había sido corrompida, distorsionada en su opuesto. Necesito recordar lo que representa esta empresa. Continuó, con la voz endurecida por la determinación. Y necesito que todos los demás también lo recuerden. Lauren se inclinó hacia adelante. Hablas de algo. Más que simplemente despedir a los cabecillas. Hablo de dar ejemplo. Daniel confirmó. Una que resonará en cada hamburguesería del país. Empezó a reunir las pruebas en montones de carne. Sofía, necesito los informes finales en mi escritorio mañana. Lauren, programa una reunión de distrito en la sede.
Asistencia obligatoria para todos los gerentes de las ubicaciones afectadas. ¿Qué planeas?, preguntó Lauren, aunque algo en sus ojos sugería que ya lo sabía. Un ajuste de cuentas, dijo Daniel simplemente. Brett cree que la empresa está formada por idiotas despistados que nunca descubrirán lo que ha hecho. Creo que es hora de que se reúna con el fundador cara a cara. Una sonrisa sombría se dibujó en sus labios, y quiero que lo graben para que lo vean todos los empleados y gerentes de la empresa. La sede corporativa de Burger Barrel bullía con una actividad inusual. La gran sala de conferencias, normalmente reservada para revisiones trimestrales y juntas de accionistas, había sido transformada. Una disposición de mesas en forma de herradura daba a un podio y una pantalla gigante. Por orden de Lauren, se habían instalado discretamente pequeñas cámaras por toda la sala, capturando cada ángulo sin ser inmediatamente visibles. Ya llegan, informó Lauren, mirando a través de las persianas hacia el estacionamiento donde un torrente de gerentes salió de sus vehículos. Daniel asintió, ajustándose la corbata con el reflejo de su teléfono. Atrás quedó la imagen de agente encubierto desaliñado. Hoy, vestía un traje gris oscuro a medida y se comportaba con la autoridad del fundador de la empresa. ¿Son las transmisiones de video en vivo?, preguntó. Sí. Todos los locales de Burger Barrel con una computadora de oficina funcionando reciben esta transmisión. Más de 25 restaurantes, todos viendo simultáneamente. Daniel respiró hondo. Y Brett acaba de llegar conduciendo un BMW nuevo que cuesta más que su salario anual, debo añadir. Una sonrisa sin humor cruzó brevemente el rostro de Daniel. Por supuesto que sí. Gracias por dedicar tiempo a esta reunión rutinaria de distrito. Lauren se dirigió a los gerentes reunidos con la habitual naturalidad. Seremos breves para que todos puedan volver a sus restaurantes. 27 gerentes estaban sentados alrededor de las mesas, algunos con aspecto aburrido, otros revisando sus teléfonos. Brett Madigan se repanchingó en su silla cerca del fondo, susurrando algo al gerente de Riverdale que los hizo reír disimuladamente. Lauren continuó: tenemos algunas novedades corporativas. Luego revisaremos las últimas métricas de satisfacción del cliente. Lo mismo de siempre, murmuró Brett lo suficientemente alto como para que se le oyera. Muerte por PowerPoint. Unas risas nerviosas recorrieron la sala. De hecho, Lauren respondió con suavidad. Tenemos algo diferente planeado para hoy. Hemos estado llevando a cabo un proyecto especial y nos gustaría compartir los resultados. La pantalla detrás de ella se encendió mostrando una recopilación de quejas de clientes, específicamente de la ubicación de Brett y las otras dos implicadas en la investigación. Estas cifras son preocupantes, comentó Lauren. En particular, este patrón de reseñas negativas seguidas de grupos sospechosos de calificaciones de 5 estrellas. Brett se enderezó ligeramente, y su sonrisa se desvaneció. También hemos notado algunos patrones inusuales de personal. Lauren continuó, mostrando los incriminatorios gráficos de empleados que habían compilado. Ciertas ubicaciones muestran una concentración anormalmente alta de empleados con los mismos apellidos o direcciones. La sala se quedó en silencio. La expresión de Brett se endureció al cruzar miradas con el gerente de Riverdale. Antes de seguir hablando de esto, me gustaría compartir un breve video. Lauren anunció, pasando a la siguiente diapositiva. La pantalla mostraba imágenes de cámaras ocultas en la ubicación de Brett. Los gerentes observaron en silencio cómo se mostraba claramente a Brett manipulando tarjetas de tiempo, desestimando la denuncia de acoso de una empleada, y lo más incriminatorio de todo, riéndose con sus subgerentes sobre cómo mantienen a la empresa en la oscuridad. ¿Qué demonios es esto?, preguntó Brett, levantándose bruscamente. No pueden espiar a sus propios gerentes. Esto es una trampa. Lauren mantuvo la calma. De hecho, nuestros contratos laborales establecen claramente que todas las áreas de nuestros restaurantes pueden ser monitoreadas, pero eso no viene al caso. ¿Podrías explicar qué estamos viendo, Brett?
El rostro de Brett se sonrojó. Esto está completamente fuera de contexto. Estás tergiversando las cosas. ¿Lo soy? La nueva voz lo interrumpió. Todas las cabezas se giraron cuando Daniel salió por la puerta lateral, caminando deliberadamente hacia el frente de la sala. Los ojos de Brett se abrieron de par en par al reconocer no a Daniel, el director ejecutivo, cuyo rostro conocía por los materiales de la empresa, sino al modesto cliente del que se había burlado y despedido apenas unas semanas antes. Tú, Brett, respira. Yo, confirmó Daniel. Aunque quizá me recuerdes mejor del autoservicio, la oveja despistada que te escuchaba mientras presumías de mantener los cheques en la línea de sangre. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Brett miró frenéticamente a su alrededor, buscando aliados, pero solo encontró escaleras incómodas o miradas desviadas. Señor Cross. Brett intentó, forzando una respetuosa tono. Claramente ha habido un malentendido. No hay malentendido. Daniel lo interrumpió con voz fría. Tenemos declaraciones de 64 empleados actuales y anteriores. Tenemos hojas de horas falsificadas. Tenemos pruebas de violaciones de seguridad, acoso, encubrimientos y discriminación sistemática. Señaló las carpetas abultadas que había delante del asiento de cada gerente. Está todo ahí, cada detalle. La fanfarronería de Brett se desinfló visiblemente. Todo el mundo hace esto, murmuró. No soy el único. Esa defensa no funcionará, respondió Daniel. Porque he estado en cada hamburguesería de esta región personalmente en las últimas 3 semanas. La mayoría está siguiendo nuestras políticas. Tú, sin embargo, creaste algo horrible y corrupto. Daniel se giró para dirigirse a toda la sala. Para quienes ven esta transmisión en sus restaurantes, entiendan esto. Lo que están presenciando es el fin de una era. Burger Barrel se fundó sobre principios de justicia y mérito. Esos principios son innegociables. Se centró de nuevo en Brett, quien se había recostado en su silla. Brett Madigan, estás despedido. Con efecto. Inmediato. El personal de seguridad te acompañará a tu oficina solo para recoger tus pertenencias personales. La propiedad de la empresa, incluido tu teléfono móvil, con mensajes incriminatorios permanecerá. Brett se estremeció. No puedes. Yo sí puedo y lo soy, afirmó Daniel con firmeza. Lo mismo se aplica a Jason Wells de Riverdale y Patricia Gans de North Point. Los directivos nombrados palidecieron. La habitación quedó completamente en silencio. Para el resto de ustedes, continuó Daniel, observando los rostros sorprendidos. Considera esta tu única advertencia. A partir de mañana, cada local se someterá a una auditoría completa de personal. Cualquiera que participe o se beneficie del nepotismo, el favoritismo o las violaciones de las políticas será despedido. Hizo una pausa, asimilando la gravedad de sus palabras. Esta empresa representa algo. Lo perdí de vista por un tiempo, y tú te aprovechaste. Eso se acaba hoy. Cuando el personal de seguridad entró en la sala, Brett se abalanzó sobre Daniel, con el rostro desencajado por la rabia. Maldito santurrón. No tienes ni idea de lo que se necesita para gestionar estos restaurantes a diario. Tus valiosas políticas no funcionan en el mundo real. Los guardias de seguridad lo interceptaron rápidamente, deteniéndolo antes de que pudiera llegar a Daniel. Construí esta empresa desde cero, respondió Daniel con calma mientras Brett forcejeaba. Trabajé en cada estación, preparé cada hamburguesa, fregué cada piso. Sé exactamente lo que se necesita. Lo que no se necesita es corrupción. Mientras escoltaban a Brett fuera, sin dejar de gritar amenazas y acusaciones, Daniel vio a una joven al fondo de la sala. Llevaba un barril de hamburguesas. Se puso el uniforme y observó el proceso con ojos esperanzados. La reconoció como una de las forasteras del restaurante de Brett, alguien que había sobrevivido a pesar del sistema descontrolado. En su expresión, Daniel vio algo inesperado. El renacimiento de la fe,
la posibilidad de que la justicia prevaleciera. Y así fue. Reconoció exactamente la mirada que esperaba inspirar cuando abrió su primer restaurante hacía tantos años. Esto no será fácil, se dirigió a los gerentes restantes. Reconstruir la confianza nunca lo es, pero empieza hoy. 6 semanas después del ajuste de cuentas, Daniel se ajustó la gorra de béisbol y deslizó su anodino sedán por el autoservicio de Burger Barrel. El restaurante parecía el mismo desde fuera. El mismo alegre letrero amarillo y rojo, la misma mascota sonriente del barril. Pero Daniel sabía que el interior se había transformado. Bienvenido a Burger Barrel. ¿Qué le traigo hoy?, preguntó la voz por el altavoz con un entusiasmo genuino. Hamburguesa clásica de Barrel, por favor. Mediana. Bueno, solo el sándwich. ¿Quieren alguna guarnición o una bebida? No. Gracias. Solo la hamburguesa. Costará 4 pesos con 79 centavos en ventanilla. Gracias por elegir Burger Barrel. Daniel se adelantó, observando el cronómetro en su tablero. 42 segundos desde el saludo hasta la finalización del pedido. Una mejora significativa. En la ventanilla, lo recibió un joven con un uniforme impecablemente planchado y una etiqueta con el nombre Marcus, subgerente. 479, por favor, dijo Marcus con una sonrisa que le llegó a los ojos. Mientras Daniel le entregaba su tarjeta, comentó con indiferencia, parece que todo va bien hoy. Gracias. Hemos estado trabajando duro en nuestros tiempos de servicio, respondió Marcus. Nuestro nuevo gerente está muy enfocado en la capacitación del equipo. ¿Nuevo gerente?, preguntó Daniel inocentemente. Sí. Llegó después de toda esa reestructuración corporativa. Es increíble. De hecho, nos enseña en lugar de solo ladrar órdenes. Marcus devolvió la tarjeta. Su hamburguesa estará lista en la siguiente ventanilla en aproximadamente 1 minuto. Ahora las hacemos frescas. Daniel se adelantó, observando por la ventanilla de recogida cómo el personal de cocina se movía con propósito y coordinación. Nadie estaba al teléfono. Nadie se quedaba de brazos cruzados. El ambiente parecía concentrado pero no tenso, profesional en lugar de temeroso. Una mujer con uniforme de gerente se acercó a la ventanilla, hamburguesa en mano, con el rostro iluminado al reconocerlo. Señor Cross, no me di cuenta de que era usted. Le entregó la hamburguesa con un ligero nerviosismo que humanizaba su autoridad. Soy Zoe Taylor, la nueva gerente aquí. Solo estoy haciendo una de mis visitas habituales. Zoe, respondió Daniel con calidez. Y por favor, llámame Daniel. Zoe asintió. Hemos hecho muchos cambios desde que sucedió todo. Ya lo veo. Háblame de ellos. El orgullo reemplazó el nerviosismo en su expresión. Hemos reestructurado completamente la programación para asegurar una distribución justa de los turnos. Implementamos el sistema de contratación anónima desarrollado por la empresa. Está funcionando de maravilla. Por cierto, nuestra rotación es mayor que las cifras de Brett, pero eso se debe a que fueron falsificadas. Nuestra retención real de buenos empleados mejora cada semana. ¿Y el personal? ¿Cómo se está adaptando? Honestamente, al principio hubo resistencia, sobre todo de quienes se beneficiaban del sistema anterior. Algunos renunciaron inmediatamente después de que Brett se fuera. Zoe se asomó ligeramente por la ventana, bajando la voz. Pero los empleados que se quedaron, sus 3 empleados que antes nunca habían tenido oportunidades, están dando un paso al frente de forma asombrosa. Un coche tocó la bocina detrás de él. Daniel se disculpó con la mano al cliente que esperaba. Debería dejarte volver al trabajo, dijo, aceptando la hamburguesa. Espera, dijo Zoe rápidamente. ¿Te importaría comprobar si las hamburguesas se prepararon correctamente? Todavía estamos capacitando al nuevo personal de cocina. Daniel desenvolvió el sándwich y lo inspeccionó. El pan estaba fresco y tostado a la perfección, con la lechuga crujiente, los tomates cortados uniformemente,
la hamburguesa centrada y cocinada a punto. Nada que ver con el montaje descuidado que había recibido meses atrás. Está perfecto, le aseguró. Lo estás haciendo muy bien. Zoe, dijo radiante. Gracias, señor. Eso significa mucho. Más tarde, estacionado en el mismo lugar donde escuchó por primera vez la conversación incriminatoria de Brett, Daniel saboreó el último bocado de su hamburguesa. A través de los grandes ventanales, pudo ver cómo los clientes eran recibidos cálidamente y sus pedidos entregados con prontitud. El comedor estaba más limpio que en años. Sonó su teléfono. El número de Lawrence. Acabo de terminar la evaluación de 3 meses, informó sin preámbulos. Los resultados son alentadores. Estoy en la antigua ubicación de Brett ahora mismo, respondió Daniel. La diferencia es abismal. Eso coincide con nuestros datos. La satisfacción del cliente aumentó un 37% en las ubicaciones reformadas. Las solicitudes de empleados también aumentaron. Resulta que la gente quiere trabajar en lugares con prácticas de contratación justas. ¿Quién lo diría? Daniel rió entre dientes. Un concepto revolucionario. Hay más. Lauren continuó. Recuerden esas 2 ubicaciones que apenas empezaban a adoptar los métodos de Brett. Cambio radical. Los gerentes de allí se han convertido en nuestros mayores defensores de los nuevos sistemas. El miedo es un poderoso motivador. Daniel notó. No es solo miedo. Lauren, el sistema de denuncias anónimas ha tenido un gran éxito. Los empleados se sienten empoderados. El programa de mentoría en el que insististe también está cambiando la cultura. Daniel observó cómo una joven empleada ayudaba a una clienta mayor a sentarse y luego volvía a limpiar las mesas con auténtico cuidado. ¿Se arrepiente?, preguntó Lauren tras un momento de silencio. Daniel consideró la pregunta. Los últimos meses habían sido agotadores. Reconstruir 3 locales desde cero, crear nuevos sistemas de supervisión y entrevistar personalmente a los gerentes sustitutos. Había trabajado más horas que cuando abrió la empresa, solo que no me di cuenta antes, respondió finalmente. Que me dejé desconectar de lo que sucedía en mis propios restaurantes. Tú lo arreglaste, le recordó Lauren. Eso es lo que importa. Lo arreglamos, corrigió Daniel, y seguiremos arreglándolo donde sea necesario. Terminó la llamada y echó un último vistazo al restaurante antes de arrancar el coche. El cartel de Burger Barrel reflejaba la luz de la tarde. La sonrisa de la mascota de la caricatura ya no parecía burlona, sino esperanzada. Daniel había construido su empresa con la convicción de que la justicia importaba, que la oportunidad debería estar disponible para cualquiera que esté dispuesto a trabajar por ella. Durante un tiempo, esa visión se vio corrompida por quienes veían su confianza como una debilidad. Pero a través de la ventanilla abierta de un autoservicio, escuchó la verdad que lo cambió todo. Y al confrontarla, recuperó el alma de su empresa. Mientras se alejaba, Daniel echó un vistazo a su agenda. 3 locales más que visitar hoy. Cada uno, una oportunidad para escuchar, observar y asegurarse de que lo que había construido se mantuviera fiel a sus principios fundacionales. La confianza ya no se daba. Se verificaba, y Burger Barrel era mejor gracias a ella. Las lecciones habían sido dolorosas, pero necesarias. A veces, reflexionó Daniel, había que perder el rumbo para recordar por qué el viaje importaba en primer lugar.